En cita. Podemos hablar también de San Rosendo en otra oportunidad. Alejandro Sáez, comunicador social que nos acompaña constantemente. Una obsesión porque mis hijos ya tienen 22, 24, 30 y algo más. ¿Vieran alguna vez en su vida una obra de teatro? Ya. Porque yo consideraba que una persona tiene que ver en su vida una obra de teatro. Imagínate estar en un lugar conversando de repente sobre mesa y se ponen a hablar de teatro y tú no tienes idea, nunca. Y los llevé a Santiago a ver La Pérgola de las Flores. Mire. Y ahí estaba Carmela con sus trencitas, pues yo vengo de San Rosendo. Sí, y La Pérgola de las Flores, que nuestra Concisar, que están ahí creando una reversión de ella, así que vamos a estar también Ahora con sale la algunos nueva versión. Sí, las adaptaciones que ha tenido La Pérgola de las Flores. ¿Cómo vamos evolucionando, van adaptándose? Y quedamos la semana pasada, profe, respecto a lo que pasa en el Gran Concepción, mitos, leyendas y algo que claramente, y dentro de que uno habla en esta nebulosa de temáticas, se viene Petronila Neira. Oye, el caso de Petronila Neira claramente es el más emblemático de los mitos urbanos del Gran Concepción. Es un caso que fue portada noticiosa. Uno hoy día cuando ve las noticias de las muertes, ¿cierto? Un pedacito por aquí, por allá en un periódico, pero Petronila Neira acaparó los noticieros. Pero a mí si hay algo que me apasiona del caso de Petronila Neira, es el contexto, el Concepción, el Chile de esos años, porque su muerte ocurrió en el año 1879, ahí, en la Laguna Redonda. 1879, cuando Chile estaba ocupado en la Guerra del Pacífico, ¿verdad? Sacaban de los campos del sur a jóvenes que se iban enlistados en el ejército a pelear a Perú para defender el norte, para conquistar el norte, porque Chile ganó tierra en esa guerra. Y fíjate, detalles, por ejemplo, Petronila Neira era una costurera. Era una mujer que vivía todo el día cosiendo. Hoy día una persona que es costurera se hace una peguita y cobra 15 lucas. Gasta 30 minutos probablemente, ¿cierto? Y con esos 15.000 pesos podría comer ella, si viviera sola, 2 días. Probablemente una costurera hace 2 o 3 pegas diarias y al cabo de un año tiene un televisor, un living, una cocina, un refrigerador. Se va armando de cositas. Petronila Neira vivía en un pequeño cuarto de un conventillo y sus únicos muebles eran una mesa, un colchón en el suelo y su máquina de coser. Y con su sueldo solo comía. Tenía 2 trajes de vestir, 2 trajes que aparecen en las investigaciones mencionados por diversas circunstancias. Lo primero es decir, ¿cómo vivía la gente en esos años? Era un caso muy representativo de la realidad. Y el contexto también de la sociedad, de la figura de la mujer en esos años, porque era totalmente distinto a lo que ahora, que una mujer viva sola no es mal visto, ni mucho menos, o sea, es su vida nomás. Su pareja, no solo en ese aspecto, su pareja Arturo Retamal. ¿Quién era Arturo Retamal? Dicho sea, su asesino. Vamos a hablar de cómo fue todo esto. Bueno, Arturo Retamal era un ex marino, un marino mercante, un hombre que andaba embarcado, salía, volvía, y también ex minero de las minas de Coronel, de carbón, que siendo joven secuestra a una niña de 15 años y la viola. Y los padres, para resolver el conflicto de la hija violada, la casan con Arturo Retamal. La casan, ¿entiendes tú? O sea, mira la sociedad. Se daba en ese tiempo, eso era muy común y no era mal visto claramente que un hombre adulto estuviera con una menor de edad. Pero no solo eso, era violento y golpeaba a esta persona, a esta niña de 15 años. Tuvo 2 hijos con ella y la niña arrancó y dejó a los hijos, que quedaron al cuidado de un familiar, y ella se fue. ¿Y a dónde se fue la niña? Se fue y se prostituyó en Talcahuano. Se prostituyó en Talcahuano. Detengámonos un poco más. Para la mujer, las posibilidades de surgir, de salir adelante, eran muy remotas, eran muy difíciles. Pocos oficios, el de costurera era uno, lo que hizo Petronila, ¿verdad? Pero esta primera esposa de Arturo va y se prostituye. No eran muchas las opciones laborales que había en ese tiempo. Alguien podría decir, bueno, la sociedad tiene que haber castigado a Arturo Retamal porque él a esta niña la secuestra, la trata mal y ella se tiene que ir. No, se casa con una segunda mujer y establece su relación con ella, Sara Cisterna. En Coronel también, conocido de todo el mundo.
Pero no conforme y también maltratando Claro. a esta segunda pareja, de esposa, ¿verdad? Establece una relación con una tercera mujer, Petronila Reyes. Joven, 22, 23 años, 25 años, cuando comienza la relación en ese coronel y ella, asustada, agobiada, cansada del maltrato que le daba Arturo, porque también la golpeaba, Claro. escapa hacia Concepción. Y se Bueno, viene- y en ese contexto, arrancando claramente, como nos señalaba al principio, lo que tenía era lo que podía ahí para poder subsistir. Correcto, y ahí es donde ella se ocupa como costurera, porque alguna amiga que trabajaba también cosiendo para alguna de las tiendas que tenía ese pequeño Concepción. Nosotros habíamos hablado, detengámonos aquí un poquito, que Concepción había nacido aquí en el Valle de la Mocha, donde hoy está, Sí. porque se trasladó de Penco 125 años antes aproximadamente, en 1751. Ahí Concepción se traslada con 90 manzanas, 100 manzanas. No la Concepción que conocemos Era actualmente. muy pequeñito, 8.000 habitantes tal vez cuando parte, y ya tenía a esta altura unos 40.000 habitantes en 1879. Y ese Concepción era un Concepción tan pobre que la obra de esos 2 o 3 años, estamos hablando de 1879, un poquito, perdón, bien digo 1879, un poco antes, era la pavimentación de la calle Barros Arana, 12 cuadras. Es decir, un país tan pobre que una ciudad tan importante como Concepción apenas le entregaba dinero para pavimentar unas cuantas cuadras. Calle Comercio en ese entonces. En la calle Comercio, y la pavimentaron entre Prat, entre la estación, más que Prat, entre la estación y Paicaví, es decir, la vía de comunicación. La ciudad que había nacido pequeñita con estas 88 manzanas y que ahora ya se expandía un poco más en varias direcciones, Pedro de Valdivia, hacia el río. La Laguna Redonda, en todo su entorno, estaba muy despoblada. Era periferia de... Claro, era la periferia. Y estaba la Laguna Redonda, pequeñita, redondita, y estaba la Laguna Las Tres Pascualas, que eran parte integral de Concepción y que abrazaban a la ciudad junto al Parque Ecuador. De modo que los habitantes de la ciudad compartían mucho con la Laguna, la Laguna Redonda, con las Tres Pascualas y con el Parque Ecuador, y la verdad compartían menos con el río Biobío. Pero en cambio el río Andalién sí era un poco más preciado porque era más factible de usar como balneario. Y don Arturo Retamal, coronelino minero, se viene detrás de su amante, pero trae a su esposa, Sara Cisterna, y se instala a vivir más o menos cerca de ella, en la calle Colo Colo. Ella vivía en Eras, a unas, no sé, pues 8 cuadras aproximadamente de distancia, y la niña trabajaba todo el día cosiendo, pero ella lo recibía igual. A Arturo la golpeaba, la maltrataba, ella se había escapado de él, pero igual lo recibía y hablaba de él y lo consideraba su pareja, sabiendo que él también era casado. El amor. El amor, que son, digamos, cosas que van resolviendo o haciéndonos entender cómo era esa sociedad, Sí. pobre, pero no solo pobre materialmente, sino en muchos otros aspectos. Que uno dice, pero ¿cómo podían vivir y aceptar esas cosas? Bueno, era la sociedad. Se creía, disculpe, profe, en ese momento quien te quiere te aporrea. Hasta hace Bueno, poco. era un dicho que se usaba muchísimo. El punto es que este joven, este caballero, don Arturo, comienza a tener quejas de su pareja, de la Petronila, ¿cierto? De la Petra, porque ella de repente le hacía escándalos de celo. Las imágenes muestran su rostro. Y se junta con un amigo un día en la noche en la casa de su amigo que era casado, ¿cierto? Se ponen a beber durante todo el día, bebiendo, Petronila también. Ya a cierta hora de la noche, 9 de la noche, ya vamos. Y el amigo los sale a dejar. Y en el trayecto, pasando por la orilla de la Laguna Redonda, le dan muerte a Petronila. Y le dan muerte de un modo, bueno, ya matar a una mujer es una cosa que es muy fuerte de describir de cualquier modo, pero al margen de degollarla con un cuchillo, le extraen una pieza dental porque tenía una tapadura de oro. Detalle, dice uno, era costurera, vivía pobremente, pero tenía una tapadura de oro. Es decir, ella había pagado un dentista para que le resolviera un problema dental y se había puesto una tapadura de oro. Tuvo un buen pasar quizás anteriormente. Claro, y tenía 29 años.
no deja de ser sorprendente. Sí, porque, profe, claro, dentro de este contexto y situándonos en la concepción de esos años, porque 29 años uno dice ahora, joven, pero en esa época ya se esperaba 29 años, casada, con hijo y otra vida. No tenía hijos. Era una mujer relativamente buena moza y tenía 2 tenidas de vestir. Una de esas tenidas había quedado empeñada en la pensión anterior donde ella vivió porque no había tenido cómo pagar. Y dejó las cosas ahí que después la policía rescató. ¿Y qué eran esas cosas? Eran una tenida de vestir de calle. No diría una tenida elegante, pero una mujer humilde con 2 tenidas de vestir, que vivía en un conventillo, que tenía una mesa, una máquina de coser y un colchón, pero tenía una tapadura de oro. ¿Entiendes las paradojas? Y es asesinada esta mujer y le amarran unas piedras, se meten al agua y la lanzan al interior de la Laguna Redonda. Y la colocan boca abajo, con las piernas hacia arriba, en un lugar que probablemente tendría unos 1,80 m de profundidad, de modo que quedó completamente sumergida en un primer momento. Ella era bajita. Era baja. Por lo que, claro, como uno va armando esta historia respecto al... Bueno, yo viví en Coronel. ¿Ya? Y conozco mucha familia negra, amigos algunos. Mira. Y alguna vez conversando este tema, yo creo, les dije que ustedes son parientes de ella, puede ser. Porque claro, no, son bastantes las coincidencias. Algunos de sus familiares tenían el mismo nombre de Bernardo, que era el papá de ella. Entonces doña Petronila, queda ahí sumergida y nadie supo de ella. Nadie la echó de menos. Pasaron una semana y de repente unas personas que estaban lavando, porque dicho sea de paso, la Laguna Redonda era la batea del barrio, sí, pues. ¿Verdad? La gente lavaba a la orilla del río. Lo hemos conversado a propósito de Lota, donde Isidora Goyenechea en esa época les construyó a las mujeres lavaderos y podían lavar de pie. Una cosa formidable cuando la mayoría lavaba con la columna doblada. Y alguien que lo haya hecho, bueno, tú eres demasiado joven, pero cuando yo era lolo y salíamos a acampar, había que lavar a la orilla del río, ¿te fijas? Y así era en esa época. Y estas pequeñas lavanderas que andaban por ahí ven el cuerpo, ven unos zapatos, unos pies con calzado flotando hacia arriba. No la cabeza, sino que los pies. O sea, ella apareció hacia arriba por los pies, porque le habían colocado piedras en la cintura. Entonces el cuerpo se giró boca abajo, pero los pies flotaron, porque con los días los cuerpos se hinchan, se producen gases cuando los cadáveres, y esos gases hacen más livianos los cuerpos y entonces emergen cuando... que no lo escuche un delincuente, esto se van a desarrollar técnicas. Pero en general los cuerpos se hacen más livianos porque se hinchan y producen gases. Así que descubren a doña Petronila, y bueno, noticias, por supuesto, la prensa de la época reportaba el cuerpo de la desaparecida. Y las condiciones en que encontraron el cuerpo, además. Las condiciones, que ya está semiputrefacto, 10 días aproximadamente, y el cuerpo lo exhiben durante una semana o más en la morgue, y desfilaron 1.700 personas por la morgue viendo el cuerpo. Mira el morbo de la sociedad. O sea, a ti se te ocurre, no sé, capaz que sí, pero que hoy día muestren un muerto, vas a saber quién es, y que lleguen 1.700 personas a hacer fila para ver al muerto. La tecnología ahora, las muestras de ADN nos facilitan. Entonces, en esa época la gente iba a ver quién era la finadita. Reconocer prenda, porque apariencia ya nos señalaba dentro del agua, el tiempo, todo cómo habrá estado, pero claro, los zapatos, alguna prenda, algo que se pudiera reconocer. Claro, ninguna de las 1.700 personas reconoció el cuerpo de doña Petronila, ninguna, nadie. Y doña Petronila fue sepultada en el cementerio de Concepción como NN. Fallecida un día 25 de octubre de 1879, NN. Y ahí habría muerto el caso. Solo que una amiga y su hermana vivían en Concepción, pero estaban enfermas por esa época y no tuvieron noticias hasta muchos días después. Y coincide, bueno, la hermana no tenía una muy buena relación con Petronila, la amiga un poco más. Y ahora no tenemos el WhatsApp para estar hablando todos los días. En esa época, en ese tiempo podía pasar 3 semanas, un mes sin tener contacto. Apenas vieron un recorte del diario, digamos, el Instagram de la época, y van a ver a la Petronila a su casa, no estaba. Estaban sus pocos enseres. ¿Quién le iba a entrar a robar? ¿Quién se iba a robar una mesa o un colchón? O capaz que sí. Quizás la máquina de coser podrían haber... Justamente. Era una máquina de pie, dicho sea de paso, porque no había máquinas eléctricas. Ahí estaba con la patita dándole, ¿cierto?
Mi madre tuvo una, yo también ahí Tenemos la la usé casa alguna de mi vez. mamá. Eh, De mi y abuela. la policía las recibe y les muestra las ropas, porque cuando ella fue sepultada le sacaron las ropas. Bueno, de inmediato reconocieron la ropa, aunque no la veían hace 15 días. ¿Y por qué la reconocieron? Bueno, porque era la ropa que usaba todo el año, ¿entiendes? O sea, tenía dos, tenía de vestir. Entonces, esa es la ropa de mi hermana. Hoy en día, probablemente, si tú no has visto a un familiar en 20 días y te muestran una prenda, No. tú dirás, ¿será de mi hermana? Es más o menos el tamaño, Claro. pero todas las personas tienen 4, 5, 10, 20 vestidos o pantalones, prendas de vestir. En ese tiempo no. La prenda de vestir, porque la segunda prenda, que tal vez era la de los días domingos, Estaba empeñada. había quedado empeñada. Claro, ella no se podía ir a trabajar con la prenda de los días domingos, se fue con su ropa del día nomás y dejó la otra más valiosa ahí en prenda por la deuda de pensión que tenía. Y entonces la policía comienza a armar el puzzle. Y por supuesto que la amiga y la hermana le comentan de este caballero, Malandra, ¿cierto? Que era su pareja, Arturo Retamal, que en realidad era un hombre de muy dudosa reputación por su violencia, Los antecedentes que porque tenía. era un hombre celoso, celópata, y van y lo toman, pero él desde luego desconoce absolutamente el hecho y lo sorprenden con su amigo de apellido Soto y los dos son encarados. Bueno, la policía en ese tiempo usaba métodos represivos, o sea, Sí. te apretaban el cogote y finalmente los tipos soltaban la verdad. Y eso ocurre finalmente uno con otro, Soto con el Retamal, comienzan a culparse mutuamente y aparece la esposa también de Retamal, su segunda esposa con quien vivía, y ella dice, no, yo no tengo nada que ver en esto, yo no sé nada, él vive conmigo y tiene a esta otra mujer que es su amante, pero no sé nada. Y la policía, teniendo detenidos a estos dos individuos, a Soto y a Retamal, empieza a seguir a la esposa, la segunda esposa de Retamal, y toma un tren hacia Coronel, ella. Ya. Y la siguen en el tren a Coronel, porque no había micro en esos tiempos, y un viaje a Coronel era una cosa extraordinaria, como hoy día ir a Santiago, ¿entiendes? Esto ya era un viaje relevante, había que caminar hasta la estación de Prat, y ahí tomar el ferrocarril 1 hora hasta Coronel, y ella se baja en Coronel y va a buscar, por alguna razón que no está clara, las ropas con que Arturo Retamal actuó el día del crimen, que estaban todavía ensangrentadas, claro. incluida una cortapluma. Bueno, esto permite la captura y la comprobación definitiva de estos dos individuos que tuvieron que pagar su fechoría, y doña Petronila se convierte en una santita de devoción, como muestran las imágenes, hasta el día de hoy, porque la gente le atribuye a ella grandes milagros. ¿Cómo consigue ella esta posición? Bueno, porque fue noticia nacional y durante muchas semanas y meses la prensa entregaba detalles del caso de Petronila y ella se convirtió en un ícono para la población de esos años. Santa popular, precisamente ahí en las imágenes. Efectivamente, la más popular de las leyendas urbanas de nuestra ciudad, que tiene vinculación con gentes de Concepción, de Coronel, de Talcahuano, porque también otras de las parejas de los involucrados vivían ahí en Talcahuano, el propio Arturo Retamal también lo hizo, y nos hace reflexionar de este Concepción pobre, de no tantos, 150 años atrás, ya 130 años atrás, uno dice, no, bastante tiempo. Bueno, en la historia de nuestro país, 500 años desde que llegaron los españoles, es más o menos reciente, cómo la ciudad fue evolucionando, construyendo su identidad actual, cómo vivían todas estas familias. Ahora, Petronila Reyes era una del 95% de los habitantes de Concepción, y es habitual que cuando nos cuentan la historia de Concepción, en realidad nos cuentan la historia del 5%. De la gente destacada, Y de los que podían los que fueron contar la historia. alcaldes, los que fueron ministros, los que fueron generales o coroneles, ¿cierto? Y uno jura que Concepción era eso, era este círculo pequeño de grandes figuras. No, la ciudad, igual que hoy, era la historia de un pueblo, de gente común y sencilla, cuyas historias pasan más inadvertidas. Probablemente si uno busca fotografías de Concepción antiguo, va a encontrar de la época las grandes casas de las familias principales de la ciudad, en la Plaza de Armas o en los barrios No más como hermosos. vivía el 90% de la población. Pero poco se conoce
de la historia de las gentes comunes, de cómo eran los conventillos. Ella tenía la fortuna de tener una pieza con puerta a la calle, pero normalmente los conventillos eran un pasillo hacia el interior y las puertas daban todas hacia el pasillo. Claro. Muchas de las piezas de un conventillo no recibían sol. No tenían ventana en algunos casos. Claro, y era, digamos, la forma en que la gente vivía. Dormir en un colchón ya era un privilegio, muchos dormían en el suelo. Ella en su cuarto le cabía el colchón, una mesa y su máquina de coser. Entonces, a mí me resulta verdaderamente apasionante comprender ese Chile, esa Concepción, esa región nuestra, que escasamente te permitía trabajar para comer un plato de pan, que muchas veces el almuerzo era una sopita de huesos, una comida muy humilde, ¿te fijas? O sopita de pan, O literalmente. sopita de pan, claro, decorada con unos perejilos, cilantro, una cebolla o zanahoria, lo que estuviera al alcance de la mano. Las obras que se desarrollaban en Concepción en esa época, aparte de la pavimentación, era el alcantarillado. De hecho, Arturo Retamal trabajó en esos tiempos en el alcantarillado que se construía en la ciudad, porque en un comienzo las alcantarillas o las aguas servidas de las casas se vertían a la calle y corrían por zanjas a vista de todo el mundo, ¿entiendes tú? A vista de todo el mundo. No habían locomoción, no habían automóviles, o si lo habían eran muy pocos, y las personas usaban carruajes tirados por caballos. Los caballos ensuciaban las calles y ese era el Concepción, donde vivieron nuestros antepasados. Y Petronila Neira y Santa Petronila, que veíamos algunas imágenes de lo que hay también en el Cementerio General de Concepción y lo que significa evidentemente para la cultura popular. Por eso es tan importante estar levantando estos temas, mitos y leyendas del Gran Concepción. El diente nunca apareció. Dato importante. Algún penquista lo ha de tener hoy día convertido en alguna medallita, un aro, ¿cierto? Porque vaya a saber, tú sabes que los joyeros, todas esas cosas... Se funde y se mezcla todo. Lo funden y lo mezclan todo. ¿Quién tendrá el diente de Petronila, el oro del diente de Petronila Reyes? Es todo un misterio. ¿Qué habrá pasado con la máquina de coser? La máquina de coser, otra reliquia, Sí. ¿verdad que sí? Eso, pues. Alejandro Sáez, siempre un gusto que nos acompañe acá en la Para mí el comunidad gusto, cantina. Petronila. Ay, por Dios.